¿Cómo sería una tormenta solar extrema golpeando la Tierra? Son las 3 de la madrugada cuando el primer observatorio detecta la anomalía en una eyección de masa coronal viaja hacia nosotros a más de 2000 kilómetros por segundo. Y nadie puede detenerla. En menos de 18 horas, toda la civilización que conocemos dejará de funcionar. Hoy vas a descubrir qué pasaría si una tormenta solar extrema, 1000 veces más poderosa que cualquier cosa registrada en la historia moderna, impactara directamente contra nuestro planeta. No habrá advertencias suficientes, no habrá tiempo para prepararse. Y cuando todo termine, el mundo que existió antes habrá desaparecido para siempre. Esto no es ciencia ficción, eventos similares ya ocurrieron antes, cuando la humanidad no dependía de la electricidad para sobrevivir. Pero ahora, en pleno siglo XXI, con cada aspecto de nuestra existencia conectado a una red eléctrica vulnerable, las consecuencias serían catastróficas e irreversibles. El Sol no necesita declarar guerra, simplemente libera su energía, y nosotros, atrapados en su alcance, solo podemos observar cómo se acerca. Los satélites serán los primeros en caer, luego las redes eléctricas colapsarán en efecto dominó, y finalmente, la sociedad, tal como la conocemos, dejará de existir en cuestión de días. Vas a presenciar cada etapa de este colapso desde los primeros minutos de confusión, hasta el momento en que la oscuridad se vuelve permanente y la civilización retrocede varios siglos en menos de una semana. Vas a ver cómo reaccionan los gobiernos cuando se dan cuenta de que no pueden proteger a nadie, cómo se comportan las personas, cuando comprenden que nadie vendrá a rescatarlas. ¿Y qué sucede cuando millones de seres humanos se enfrentan simultáneamente la misma realidad? Aterradora es, estamos completamente solos. No te vayas, porque al final de este video vas a entender por qué los científicos consideran este escenario como una de las amenazas más probables y devastadoras que enfrenta la humanidad moderna. ¿Y por qué? Absolutamente nadie está preparado para enfrentarlo. La tormenta ya fue liberada. El reloj comienza ahora. 18 horas antes del impacto, los centros de monitoreo espacial detectan una mancha solar masiva liberando una llamarada de clase X, la más potente en la escala de medición. Pero esto no es una llamarada común. Los instrumentos registran niveles de radiación que superan todo lo conocido, y los modelos computacionales proyectan una eyección de masa coronal, dirigida directamente hacia la Tierra con una precisión milimétrica. Los científicos saben inmediatamente que esto es diferente. Las partículas cargadas vienen acompañadas de un campo magnético retorcido y extremadamente denso, capaz de penetrar las defensas naturales del planeta. En condiciones normales, la magnetosfera terrestre desvía la mayoría de estas partículas hacia los polos, creando auroras inofensivas. Pero esta vez, la fuerza del impacto será tan brutal que romperá esa protección como si fuera papel. Los gobiernos reciben la información clasificada y tienen menos de un día para prepararse para un evento de extinción tecnológica. Algunos países intentan apagar preventivamente secciones de sus redes eléctricas, pero la infraestructura moderna no fue diseñada para desconectarse rápidamente. Cada transformador, cada central eléctrica, cada kilómetro de cableado está interconectado en una red tan compleja que cualquier intento de protección parcial resulta inútil. La noticia comienza a filtrarse primero en foros especializados, luego en redes sociales, finalmente en medios oficiales, que intentan minimizar el pánico con mensajes tranquilizadores que nadie cree. Las personas empiezan a llenar supermercados, estaciones de servicio y cajeros automáticos, sin comprender realmente la magnitud de lo que se aproxima. Piensan en un apagón de días, tal vez semanas, pero no en el colapso total y permanente de todo lo que hace funcionar la civilización moderna. 14 horas antes del impacto, las primeras auroras comienzan a aparecer en latitudes donde nunca antes fueron vistas, luces verdes y rojas danzando sobre ciudades ecuatoriales. Un espectáculo hermoso
que anuncia la llegada de algo terrible. Los animales perciben la perturbación magnética, aves migratorias vuelan en círculos desorientadas, ballenas varan en playas sin razón aparente. Insectos nocturnos permanecen ocultos, ignorando sus instintos. 10 horas restantes. Los satélites en órbita baja empiezan a experimentar fallas, sus sistemas electrónicos bombardeados por radiación cada vez más intensa. Las comunicaciones GPS se vuelven erráticas. Los pronósticos meteorológicos dejan de actualizarse. Las transmisiones de televisión satelital muestran interferencias crecientes. La humanidad está a punto de quedar ciega y sorda. 6 horas a operadores de redes eléctricas en todo el mundo observan con horror cómo las corrientes geomagnéticas inducidas comienzan a aparecer en su sistema. Fluctuaciones anormales que presagian la tormenta perfecta. ¿Saben que cuando llegue el impacto principal, cada transformador de alta tensión del planeta será sometido a corrientes eléctricas para las cuales nunca fue diseñado? 3 horas, el cielo nocturno se ilumina completamente como si un amanecer prematuro cubriera todo el hemisferio. Pero no es el sol. Es la radiación solar ionizando la atmósfera superior, convirtiendo la noche en un crepúsculo artificial y perturbador que anuncia el final de todo. Y entonces, exactamente 18 horas después de la eyección, la pared de plasma golpea la magnetosfera con la fuerza de 1000 bombas nucleares. Si aún no te has suscrito a Como Seria Curiosidades, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo el mundo que conoces puede desaparecer en menos tiempo del que tardas en terminar de ver este video. Minuto cero, la onda de choque magnética comprime violentamente la magnetosfera terrestre, empujándola hasta la mitad de su distancia normal. Satélites en órbita geoestacionaria quedan expuestos directamente al viento solar, sus circuitos friendo instantáneamente en cascadas de chispas silenciosas que nadie en tierra puede ver. En menos de 5 minutos, la humanidad pierde el 70% de sus satélites de comunicación, navegación y observación. Volvemos a estar tecnológicamente ciegos como en los años 50, pero sin la infraestructura de respaldo de esa época. Queensman. Las corrientes geomagnéticas inducidas comienzan a fluir por las líneas de transmisión eléctrica como ríos invisibles de energía destructiva. Transformadores diseñados para manejar voltajes específicos reciben súbitamente corrientes 10, 20, 50 veces superiores a su capacidad. El metal se calienta, el aceite aislante hierve, las bobinas se derriten, y uno tras otro, en una reacción en cadena que abarca continentes enteros, los transformadores de alta tensión estallan en bolas de fuego que iluminan la noche. Primera hora, la red eléctrica de América del Norte colapsa completamente, dejando a 400 millones de personas sin electricidad. Europa sigue segundos después, luego Asia, Oceanía, finalmente Sudamérica. En menos de 90 minutos, el 80% de la infraestructura eléctrica mundial deja de funcionar. Y la mayoría de los daños son permanentes e irreparables. Los generadores de emergencia se encienden automáticamente en hospitales, centros de datos y búnkeres gubernamentales, pero solo tienen combustible para días, tal vez semanas. Después de eso también caerán en la oscuridad. Hora 3, en el pánico comienza cuando la gente se da cuenta de que esto no es un apagón normal. Los teléfonos móviles no tienen señal, las radios transmiten estática, Internet desapareció por completo. La humanidad hiperconectada queda súbitamente aislada, cada persona encerrada en su propia burbuja de ignorancia, sin saber qué está pasando más allá de lo que pueden ver con sus propios ojos. Las calles se llenan de personas desconcertadas, buscando respuestas que nadie puede proporcionar. Hora 12, con las primeras luces del amanecer, llega la verdadera comprensión del desastre. Sin electricidad, las bombas de agua dejan de funcionar, los sistemas de purificación se detienen, las plantas de tratamiento de aguas residuales comienzan a desbordarse. Ciudades diseñadas para millones de habitantes se convierten en trampas mortales, donde el agua potable desaparece en cuestión de horas. Los supermercados son saqueados,
no por criminales, sino por familias desesperadas que entienden intuitivamente que la cadena de suministro jamás se recuperará. Día 2. En los hospitales agotan sus reservas de combustible para generadores, pacientes conectados a respiradores mecánicos, máquinas de diálisis y equipos de cuidados intensivos comienzan a morir por miles cada hora. El personal médico se enfrenta a decisiones imposibles sobre quién merece los últimos recursos, mientras los cuerpos se acumulan en pasillos, porque los sistemas de refrigeración no funcionan y no hay forma de transportarlos a morgues, que tampoco tienen electricidad. Sin refrigeración, los alimentos perecederos se descomponen rápidamente en un mundo donde la temperatura promedio de los hogares alcanza los 35 grados. El olor a putrefacción se mezcla con el humo de incendios que nadie puede controlar, porque sin electricidad las bombas contra incendios son inútiles decoraciones de metal. Las ciudades comienzan a arder, mientras los servicios de emergencia observan impotentes. Sin comunicaciones, sin equipos funcionales, sin manera de coordinar una respuesta. Semana 1 en las grandes ciudades se convierten en cementerios verticales. Millones quedan atrapados en edificios sin ascensores, sin agua, sin salida. Los más vulnerables mueren en silencio, sus cuerpos descubiertos días después por vecinos sin fuerzas para moverlos. Las escaleras se vuelven ríos humanos de refugiados que huyen hacia ninguna parte, pues no existe lugar seguro al cual llegar. Sin electricidad para bombear combustible, los vehículos quedan inmóviles donde agotaron sus tanques. Las autopistas se transforman en estacionamientos permanentes. Quienes intentan caminar hacia zonas rurales descubren que las distancias del mundo moderno fueron diseñadas para máquinas, no para cuerpos humanos. La mayoría colapsa por deshidratación, agotamiento o violencia antes de alcanzar cualquier destino. Las redes de agua contaminada se convierten en vectores de enfermedades casi erradicadas, cólera, tifoidea, disentería. Los antibióticos existen en farmacias saqueadas, pero sin personal médico que los administre correctamente, se vuelven inútiles o peligrosos. La gente muere de infecciones simples que antes se curaban con una visita al doctor. Semana 2, en los efectos psicológicos se vuelven tan devastadores como los físicos. Seres humanos criados en la abundancia enfrentan un silencio absoluto que destroza sus mentes. El aislamiento y la incertidumbre constante generan colapsos mentales masivos. Personas completamente funcionales se rinden porque su cerebro no puede procesar una realidad tan alejada de todo lo conocido. Los niños sufren de maneras que sus padres no comprenden. Crecieron con pantallas y conectividad constante y ahora enfrentan días de hambre, sed, oscuridad y terror sin ninguna explicación posible. Muchos simplemente se apagan, sus mentes retrocediendo a estados catatónicos como mecanismo de defensa. Grupos organizados forman feudos primitivos alrededor de recursos clave. Un pozo funcional se convierte en el centro de un reino improvisado, donde el acceso al agua se negocia con comida o lealtad. Estructuras sociales que tardaron siglos en desarrollarse son reemplazadas por jerarquías brutas basadas únicamente en la capacidad de ejercer violencia. Semana 3, cadáveres sin enterrar atraen plagas de ratas e insectos que se multiplican sin control. Las ciudades huelen permanentemente a muerte, un olor que se adhiere a la ropa, la piel y los pulmones de los sobrevivientes. Este hedor se convierte en el aroma definitorio de la nueva era. Los animales domésticos abandonados forman manadas salvajes que cazan en las calles. Perros que fueron mascotas familiares se convierten en depredadores hambrientos que atacan a humanos débiles. La línea entre mascota y amenaza desaparece cuando el hambre es el único instinto que importa. Semana 4, en los últimos vestigios de comunicación gubernamental desaparecen cuando se agotan las baterías de respaldo. Los búnkeres militares permanecen sellados. Sus ocupantes saben que abrir las puertas significaría ser abrumados por multitudes desesperadas. Los líderes mundiales están tan impotentes como cualquier otro sobreviviente. Emisoras de radio amateur,
últimos hilos de comunicación entre zonas distantes transmiten mensajes cada vez más desesperados a ciudades colapsadas, regiones sin sobrevivientes, gobiernos que dejaron de existir. Los operadores comparten información sobre dónde hay agua y qué rutas están bloqueadas por bandas violentas, hasta que una por una estas voces también se silencian. La naturaleza comienza a reclamar los espacios urbanos. Plantas emergen entre grietas del pavimento, animales salvajes exploran calles vacías. El silencio reemplaza al rugido del tráfico, pero no es un retorno a la armonía natural. Es el silencio de un mundo donde la especie dominante colapsó tan rápidamente que ni siquiera tuvo tiempo de desaparecer por completo. Y entonces llega la realización más aterradora: a nadie vendrá a rescatarnos, porque todos enfrentan exactamente la misma crisis simultáneamente. No hay países que puedan enviar ayuda, no hay organismos coordinando respuestas, no hay expertos desarrollando soluciones. La humanidad entera está igualmente indefensa. 3 meses después del impacto, la tormenta solar cesa. El Sol regresa a su estado normal, ajeno al caos que desató. Pero en la Tierra, el daño es irreversible. El 70% de la población mundial ha muerto por hambre, sed, enfermedades y violencia. 2.000 millones de personas dejaron de existir en menos tiempo del que toma una estación del año. Los sobrevivientes no heredan un mundo en recuperación, heredan ruinas permanentes. Los transformadores de alta tensión yacen destruidos sin posibilidad de reemplazo. Las fábricas que podrían producirlos necesitan electricidad para funcionar, creando una paradoja imposible de resolver. La red eléctrica global no se recuperará en décadas, posiblemente nunca. El conocimiento acumulado durante siglos permanece atrapado en servidores muertos. La humanidad digitalizó su memoria colectiva y descubre ahora que toda esa información desapareció cuando los sistemas que la almacenaban dejaron de funcionar. Las bibliotecas físicas fueron cerradas porque todo estaba en línea. Ahora, esa línea no existe. Las comunidades rurales con agua fresca y tierra cultivable se convierten en los últimos bastiones de humanidad organizada. Pero enfrentan desafíos abrumadores sin herramientas modernas ni conocimiento práctico sobre agricultura preindustrial. La gente intenta cultivar alimentos y descubre que no sabe cómo hacerlo sin tecnología. Los niños que sobreviven crecerán en un mundo completamente diferente. Para ellos, las historias sobre Internet y viajes aéreos sonarán como cuentos de hadas. El trauma colectivo será heredado por generaciones que nunca conocieron el mundo anterior. Los científicos calculan que tomaría entre 50 y 100 años alcanzar niveles tecnológicos equivalentes a principios del siglo XX. La humanidad retrocedió más de un siglo en cuestión de días. Lo más perturbador en esto no fue un asteroide improbable ni una guerra evitable. Fue simplemente el Sol comportándose como lo ha hecho periódicamente durante millones de años. El evento Carrington de 1859 fundió cables de telégrafo. Si ocurriera hoy, los resultados serían exactamente los que acabas de presenciar. Los expertos estiman un 12% de probabilidad de que una tormenta así impacte la Tierra en los próximos 10 años. Nadie está preparado, no hay planes reales, no hay infraestructura protegida, no hay reservas de transformadores. Los gobiernos conocen el riesgo pero no hacen nada, apostando a que la tormenta no llegará durante su administración, excepto que el futuro podría ser mañana. Si mañana todos los dispositivos dejaran de funcionar, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir tú y quienes amas? La mayor amenaza no es la tormenta solar en sí misma, sino nuestra negación colectiva de que eventos así eventualmente sucederán. Suscríbete a Como Seria Curiosidades y deja en los comentarios si supieras que una tormenta extrema llegará en exactamente un año. ¿Qué harías hoy para prepararte? En el próximo video en cómo sería si la Tierra fuera golpeada por una supernova cercana. Un evento tan devastador que haría que esta tormenta parezca un simple apagón. La pregunta no es si sucederá. La pregunta es si estarás listo. Nos vemos en la oscuridad.